Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 25 de noviembre. Para este día, la lección se titula El desafío de la tierra. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Gracias, Señor, por su infinita gracia y misericordia para con nosotros, desobedientes pecadores. Usted nos llama a ser parte de su pueblo. Gracias, Señor, por su palabra, por sus promesas, por las bendiciones que derrama en la vida de cada uno. Ahora, Señor, suplicamos sabiduría para el estudio de estas lecciones. ¿Qué nos quiere enseñar, Señor? Háblenos, que sus siervos escuchamos. Sin merecer nada, todo lo pedimos en los méritos únicos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El desafío de la tierra. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de estas lecciones? Porque leemos y muchas veces no comprendemos y le decimos: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Con lo que ocurrió en tiempo de el pueblo de Israel. Veamos cuáles son esos desafíos para nosotros hoy. Ese territorio de Canaán, toda esa zona estaba habitada. Habían muchos pueblos bélicos, diestros en la guerra. Cuando Dios le dice a Taré que deje Ur, y sale Taré con su hijo Abraham y con su nieto Lot, y llegan a Harán. Allí se quedaron. Luego muere Taré, el padre de Abraham y abuelo de Lot. Es allí cuando le dice Dios: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y sale él de Harán camino a Canaán. Llega a esa región de Canaán. Habita un tiempo en esa zona, pero luego él se mueve todavía más al sur y llega a Egipto. Toda esa zona de Canaán, Dios es el dueño. Dios había permitido que todas esas naciones viviesen allí. Pero
no eran ellos los que iban a poseer esa tierra porque se habían vuelto idólatras. Eran idólatras, todos ellos habían salido de Dios, eran descendientes de los hijos de Noé. No olvidemos que Abraham venía de la descendencia de Sem. Eran 3 hermanos, hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Los que habitaban por esa zona eran de Jafet y de Cam. Luego llega el descendiente de Sem, Abraham, por esa zona, pero no la habita permanentemente, sino que él va de paso hasta Egipto, porque no había llegado todavía la copa de lo que vivían y lo que hacían los que moraban en esa área para ser sacados por malos inquilinos, diremos, porque Dios es el dueño de la tierra. Tuvo todavía que habitar la descendencia de Abraham en tierra ajena 400 años, allí en Egipto. Al término de esos 400 años, ya Dios había dicho que sacaría a todos los habitantes de esa zona de Canaán, porque se había terminado el tiempo para ellos. Es que saca al pueblo de Israel de la servidumbre por medio de Moisés y les dice: ahora vayan a poseer la tierra que fluye leche y miel. Antes de llevarlos y que entraran a esa tierra, él hizo un pacto con ellos allá en el monte Sinaí. Ellos escuchan los 10 mandamientos y otras leyes que él les da, y el pueblo dice: lo que Jehová ha dicho haremos, obedeceremos, cumpliremos. Les dice el Señor: entren acá a poseer la tierra de Canaán. Manda Moisés 12 espías que traigan informes de esa tierra. Ya sabemos lo que pasó, lo cual los detuvo todavía 40 años allí en el desierto. Al cabo de esos 40 años, Dios utilizó a Josué para introducir al pueblo de Israel con las mismas condiciones que le había dado a los primeros. Había cumplido ya el plazo para esos habitantes y ahora el Señor llevaba al pueblo de Israel para que poseyera la tierra. Esa tierra fértil que fluye leche y miel ahora era para los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habían desafíos
porque de dónde había salido este pueblo de Abraham para poseer la tierra de Canaán, venían de 400 años de esclavitud. Sus jefes, sus patronos, los egipcios, una nación fuerte, guerrera también, no había podido subyugar totalmente a todos los que habitaban en esa zona, pues sus ciudades eran amuralladas y no los había podido vencer. Pero ahora Dios le dice por medio de Moisés a este pueblo de Israel que vayan a poseer la tierra. ¿Con qué tecnología? ¿Con qué armas? Pero Dios les dice, vayan y posean. Miraron Jericó. ¿Qué armas tenían ellos? Algunas lanzas, azadones y cosas así que ellos usaban. Pero esta guerra la peleó Jehová por ellos. Ahora les dice, entren a poseerla, pero deben mantener su obediencia a mí, guardando y reverenciando los mandamientos de Dios, no adorando lo que esta gente que va a ser destruida hace: adorar ídolos, sacrificar a sus hijos a Moloc. Nada de eso. Ustedes son adoradores de Jehová, el Dios Todopoderoso. Así es de que les dice que para poder llegar a poseer esa tierra y permanecer en ella, debían obedecer la voz de Jehová, su Dios. Debían guardar el pacto de Jehová, su Dios, manteniéndose humildes y dar a Dios todo el crédito en lo que hacían en esa zona, porque todas las conquistas las hacía Dios por ellos. Nadie debía tomarse el atributo que le pertenecía a Dios. Como hemos visto en estos estudios anteriores, que estaban ya con eso. Cuando le dicen a Josué, no mandes todo el ejército a Jai, con poca gente lo hacemos. ¿Qué estaban diciendo allí? Atribuyéndose lo que no era suyo. Si con 30,000 destruimos allá Jericó, ¿quién había destruido? Era el capitán del ejército de Jehová con sus ángeles, los que habían hecho eso. Pero ahora ya ellos están atribuyendo lo que no les pertenecía. Así es que debían de mantenerse humildes, reconociendo sus limitaciones y dándole el crédito a su Dios. Estamos captando cómo debemos de vivir nosotros. El desafío que tenemos que cumplir para poder poseer la tierra
nueva. Porque vemos aquí en Josué 13, dice: Josué era ya viejo, entrado en años, cuando Jehová le dijo: tú eres ya viejo. Tenía más de 80 años. Tenía más de 80 años, porque Caleb tenía 85, le dijo. Tengo 85 años y todavía tengo energía para poder que me deje el monte y pueda sacar de ahí a los que están ahí. Más o menos tenían la edad. Tenían ya un poquito más de 80 años. Por eso le dice el Señor: Josué era ya viejo, entrado en años, cuando Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Cuál era esa tierra que estaba por poseer? La tierra de los cananeos, del jebuseo, los que vivían en las costas del Mediterráneo. Esos habían quedado. Y entonces le dice: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos, de los gesureos, desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crón, por el norte, que se considera de los cananeos, los 5 principados de los filisteos, y hace un listado de todos, muchos nombres de gente que habita toda esa área, que no ha sido todavía tomada. Pero Dios le está diciendo al pueblo de Israel: entra, poséela. ¿Qué es lo que debía tener este pueblo? Debía confiar en Dios, en su palabra, tener fe y vivir por fe, y caminar e introducirse por fe. Pero ¿qué le falló? ¿Qué le faltó a este pueblo? Porque no sacó a muchos pueblos que llegaron a ser piedra de tropiezo para ellos, y la gran mayoría después llegó a ser idólatra, la cual también el pueblo que entró fue sacado por los asirios, por los babilonios. ¿Por qué? Por eso, miremos qué nos dice aquí ya la lección. Dado que durante siglos los israelitas habían vivido como esclavos, carecían de habilidades militares para conquistar la tierra. Ni siquiera sus amos, o sea, los egipcios, con sus ejércitos hábiles y bien equipados, fueron capaces de ocuparla permanentemente. Los egipcios nunca conquistaron Canaán por completo debido a lo inexpugnable de sus ciudades amuralladas. Ahora se le decía a una nación de antiguos esclavos que conquistara una tierra que sus antiguos amos habían sido incapaces de someter. ¿Cómo iba a ser posible? Eso solo sería posible por la gracia de Dios, no por los esfuerzos propios. Y eso lo vimos, eso lo vieron ellos. Así nosotros, hoy, ¿cómo podremos conquistar la Canaán celestial? Por la gracia de Dios, no por nuestro propio esfuerzo. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que le dijo Dios a ese pueblo: guarden el pacto, obedezcan mi voz, manténganse humildes. Solamente de esa manera podremos también nosotros poseer la tierra. Es un desafío, el cual se nos llama a nosotros
a vivir siguiendo las pisadas de Jesús, que Él fue manso y humilde de corazón. Por eso se nos dice aquí en la misma lección, de manera semejante, nosotros debemos pasar por el proceso que ellos pasaron. Pero ahora a nosotros se nos dice que es el proceso de la santificación, la obediencia amorosa a los requerimientos divinos para ser ciudadanos del reino de Dios. A pesar de las diferencias entre esas dos realidades, el paralelismo entre la recepción de la tierra por la gracia y el acceso a la salvación por gracia se asemejan considerablemente. Hemos recibido un don maravilloso, pero podemos perderlo si no somos cuidadosos. Ellos recibieron ese regalo, la tierra, la Canaán terrenal, pero por desobedientes fueron sacados. Fueron llevados por sus enemigos a Siria, Babilonia. Así se nos dice también a nosotros. ¿Quieres tú la Canaán terrenal? ¿La Canaán celestial? Bueno, aquí están los requisitos. Son desafíos para ti. Amarlos, obedecerlos o rechazarlos. Todos tenemos libre albedrío y del cual debemos nosotros echar mano de ese libre albedrío, pero para lo bueno. Guardar el pacto de Jehová, obedecer la voz de Dios y así poder reflejar que somos hijos e hijas de Dios y Él nos diga: entren, poséanla. Debemos reflejar su carácter. Y ese es el proceso de santificación ahora. Porque por naturaleza, nuestro carácter no asemeja a Dios. Asemejados somos al nacer de aquel que vino y usurpó. Pero el Señor, que nos ama, quiere que reflejemos al verdadero dueño de aquí, de este mundo, a Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, como nos dice aquí al final, ¿cómo se enfrentan hoy los cristianos a desafíos similares a los relacionados con la ocupación de la tierra prometida? El libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación? Con temor, poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Con temblor, con respeto, con humildad, para que de esa manera podamos ser herederos del reino eterno de Dios. También nos dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A eso se nos llama.
Eso de vivir una vida con temor, reverencia, con gratitud, es solamente con un corazón transformado. Eso solamente lo puede hacer Dios cuando nosotros lo permitimos. Hagamos y permitamos que el Espíritu Santo haga esa transformación del corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón que sea agradecido a Dios y vivamos en obediencia a su voz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.